¿Qué tal? Muy bueno. Nuevamente es un gusto estar aquí en su programa Te Cuento un Secreto. Hoy tenemos un tema muy interesante. Es por qué es importante el bautismo y qué se esconde detrás de ello. Aquí estamos con el pastor Arturo Licona. Muy buenas noches, pastor. ¿Qué tal? Buenas noches, cielo. Muy buenas noches a todos ustedes, los que nos hacen el favor de sintonizarnos una vez más. Hoy tenemos un tema bien bonito, visto desde el cristianismo. Tiene versículos demasiado, pero demasiado oscuros. Normalmente cuando llevamos a las aguas del bautismo a la congregación, les explicamos lo que nos enseñaron en el seminario, pero nada más, sin explicar lo que dice la física. La física habla mucho de las aguas del bautismo. También la Cábala nos da una imagen más del por qué debemos de bautizarnos. Hoy vamos a ver todo eso. Vamos a ver por qué el Señor se bautizó. El Señor Jesucristo, ¿por qué se bautizó? Dicen que el bautismo es para arrepentimiento, así lo dice la Biblia. ¿Por qué el Señor Jesucristo se bautiza si Él no tiene de qué arrepentirse? Él fue completamente sin pecado. Cuando le digo sin pecado, quiere decir que ni siquiera un pensamiento tenía con pecado. Por eso fue el sacrificio perfecto y por eso su sangre nos lava de todo pecado. Bien, ¿dónde empieza esto de sumergirse en agua? Bueno, déjeme contarle. Antiguamente los judíos se metían a una, pues se puede decir como a una piscina muy chiquita, donde cabía nada más uno, y le llamaban mikvé, ¿sí? ¿Qué es el mikvé? El mikvé es un espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe la religión judía. Se trata de un pequeño, como ya le dije, una pequeña piletita donde una persona puede sumergirse completamente. La mikvé no puede estar llena con agua estancada, sino que tiene que ser agua corriente. Desde aquí ya le estoy explicando entonces más o menos por qué Juan el Bautista bautizaba en un río, ¿sí? La mikvé puede ser utilizada, escuche usted, tanto por hombres como por mujeres, aunque normalmente hoy ya en día solo las mujeres conservan la obligación de utilizar la mikvé. Lo hacen en forma ritual 7 días después de la culminación de cada ciclo menstrual o cada periodo. Algunos hombres acostumbran a utilizar la mikvé solo en la víspera de Yom Kippur, el día del perdón, mientras que los jasídicos, los judíos jasídicos lo hacen a diario, ¿sí? En el judaísmo ortodoxo, la mikvé es una parte esencial de la comunidad. De hecho, su existencia es tan importante que, según la halajá, una comunidad judía debe construir una mikvé antes que la propia sinagoga, incluso llegando al extremo de vender rollos de la Torá o una sinagoga para procurar su construcción. Vean lo importante que era para la cultura hebrea en aquel entonces y actualmente el introducirse a una pila para purificarse, para purificar el cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo normalmente es un sacramento o rito religioso practicado en diversas religiones, pero comúnmente asociado con el cristianismo, ¿sí? El significado del bautismo, pues, simboliza la purificación y el lavado de los pecados.
Es una forma de iniciar a los creyentes en la comunidad de fe. La práctica tradicionalmente implica sumergir al individuo en agua o verter agua sobre su cabeza, y la práctica varía entre las distintas denominaciones cristianas, ¿sí? Estoy hablando de la protestante y la católica, ¿sí? Por ejemplo, la católica lo hace en la infancia, pero es obsoleto el bautizar a un niño. Es más, es un rito con el cual se le cierra el portal espiritual para que él pueda tener una comunicación más directa entre lo espiritual y él, ¿sí? Pero por medio de ese ritual que hacen los sacerdotes, ellos cierran esos portales. Parecido a eso lo hacemos cuando hay un exorcismo, o cuando una persona tiene esquizofrenia, cuando tiene una comunión muy dada con las fuerzas negativas, ¿sí? Pero pues así lo acostumbra la Iglesia Católica, el que a los niños, un niño no tiene de qué arrepentirse, y el bautismo es para arrepentimiento, ¿sí? En la adultez, la Iglesia cristiana lo realiza normalmente en adultos o de aquellos que ya son capaces de hacer una confesión de fe consciente. Eso es pues lo más lógico, lo más recomendable. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se bautizó a los 30 años, ¿sí? ¿Y por qué el bautismo? Bueno, se dice que hay un renacimiento espiritual, ¿sí? Simboliza ese renacimiento en el individuo. En muchas tradiciones se dice que la persona renace como una nueva criatura en Cristo. Y eso es verdad, cuando se hace de todo corazón y con una buena guía, se logra llegar a eso, ¿sí? Además, el bautismo es algo instituido como un mandato bíblico. Es una de las ordenanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue bautizado y mandó a sus discípulos a bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 nos dice: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche usted, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? Marcos 16:15 nos dice: y les digo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. ¿Sí, pastora? ¿Es así? ¿Me regreso o qué hago? Así es. Cuando conoces la importancia del bautismo, es muy bonito, porque sabes, sobre todo cuando lleva uno una enseñanza, ¿no? ¿A qué vas? ¿Qué es lo que vas a recibir? ¿Qué es lo que vas a entender con el bautismo? Es muy importante que pues todos y cada uno de nosotros nos bauticemos, y como tú decías hace rato, nuestro Mesías se bautizó. Y supongo que nos vas a decir todo lo que conlleva. Es correcto, sí, ese gran secreto. Es un gran secreto. Todo lo que conlleva y lo que él adquirió en el bautismo. Así es. Para empezar, podemos empezar con la definición de bautizo. A ver. Sí, la palabra bautismo deriva del verbo baptizo, ¿sí? Que significa sumergir, bañar o lavar. Este término se utilizaba en la antigüedad para referirse a la inmersión en agua, ¿sí? Normalmente se pone como ejemplo cuando un barco naufraga y queda totalmente cubierto de agua. Así el que se bautiza debe de estar completamente cubierto de agua, ¿verdad?
¿Cuántos hemos bautizado? A muchos. Pero aquí hay algo bien importante, hermanos, y todos los que nos escuchan. Dice el versículo en Mateo 28, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo difiero un poco de algunas iglesias, algunos pastores, que inmediatamente llevan a las aguas del bautismo a los hermanos. ¿Sí? La palabra dice, vayan, hagan discípulos. Y después que son discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pues si fuéramos fieles a la palabra, primeramente tendríamos que hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno, ¿sí? Entonces, no hagamos congregaciones, hagamos discípulos. A usted le van a servir y se va a sentir más satisfecho con discípulos, siendo discípulo, o si es pastor teniendo discípulos, que teniendo congregaciones. De nada sirve una congregación de 100, de 200, si no van a ser discípulos, si solamente van a ser congregaciones. Entonces, primeramente hay que hacer discípulos. Y ya después viene entonces con el conocimiento, con el razonamiento que ya tiene el discípulo, llevarlo a las aguas del bautismo. De esta manera habrá un arrepentimiento sincero, le daremos todo el honor que debe de ser el llevar el llegar a las aguas del bautismo, ¿verdad? Sí, es que eso es muy importante, el conocimiento, para ver a qué va. Si no, sería como un bebé que no sabe a qué va. Es correcto, sería como llevar como bautizarlo de bebé, ¿verdad? A un bebé. Sí, bien. Pues en sí, esto es el bautismo. Va a ser por medio del arrepentimiento el que vamos a llegar a las aguas del bautismo. Al salir de las aguas del bautismo vamos a ser como que hechos nuevos. Todos nuestros pecados fueron perdonados y salimos un ser completamente nuevo, con la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, con la capacidad de hacer esos grandes cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, esas correcciones que tenemos que hacer en cada uno de nosotros, no en los demás. Nadie cambia a nadie, solamente Dios nos cambia a nosotros cuando nos dejamos, cuando le decimos, Señor, cámbiame por favor, renuévame, ¿sí? Y sales sin pecado, sales perdonado, sales un nuevo ser, pero ese nuevo ser tendrá que hacer correcciones en toda su vida, ¿sí? Y bien, pues así es. Eso es en grandes rasgos, y como usted se lo van a explicar en su iglesia, el bautismo. Le van a dar miles de, no miles, le van a dar muchos versículos que hablen del bautismo y le van a explicar. Y normalmente, en muchas ocasiones, y la mayoría, cuando digo la mayoría no son todos, la mayoría de los hermanos les gusta ir a los bautismos porque vamos al río, porque vamos a algún balneario donde corre agua y ahí bautizamos. Unos los toman como un bonito día de campo y otros lo toman con esa gran seriedad que deben de tomarlo, ¿verdad? Sí, claro. Por eso te digo que es muy importante el enseñar, el instruir antes de, porque tomamos conciencia a qué vamos, qué es lo que vamos a recibir, qué es lo que vamos a hacer, que es realmente una cosa muy importante en nuestras vidas. Así es. Y ahora le voy a decir un gran secreto. Después de aprender
lo que hoy le vamos a enseñar, usted va a decir, yo me quiero volver a bautizar, porque cuando lo hice no tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Va el primer secreto. ¿Por qué el Señor Jesucristo se bautizó? Normalmente le van a decir, porque es un signo de humildad. Bueno, sí, es un signo de humildad, pero vamos a ver por qué en realidad se bautiza. Para poder entenderlo, tenemos que irnos al Antiguo Testamento, al tiempo de la expiación, cuando el sacerdote celebraba el día de la expiación, ¿sí? Este es el mandamiento que el Señor dio a Moisés sobre ese día. Dice, Levítico 16 nos dice, ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó. Ahora, ¿qué se hacía en el día de la expiación? Hace 8 días hablábamos del día de la expiación, ¿verdad? Sí, comentábamos. Bien. Del Cordero. Le vamos a recordar un poquito. El día de la expiación antiguamente era considerado el día principal en el calendario de sacrificios de Israel. Ya lo vimos así en Levítico 16. En primer lugar, Aarón, el sumo sacerdote, y sus descendientes, solamente Aarón debía acercarse al propiciatorio en el lugar santísimo. Después de hacer expiación por él y su familia, con una ofrenda por el pecado, con una ofrenda de un becerro. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Aarón también tenía que hacer, o tuvo que hacer, una nube de incienso. ¿Por qué hacer esa nube de incienso? Porque era para protegerse de contemplar la presencia santa y morir. Recuerde usted que nadie puede ver a Dios sin morir, ¿sí? Además, debía tomar con su dedo y rociar un poco de sangre del toro sobre el propiciatorio 7 veces. De esta manera, pues quedaba santificado, quedaba sin pecado el propiciatorio, su casa, Aarón, sí, quedaban purificados. Y dice, más adelante en Levítico 16, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Bien, en segundo lugar, Aarón tenía que hacer esta ofrenda, o una ofrenda todavía más, de 2 machos cabríos. Aarón mata al primer macho cabrío como ofrenda por los pecados del pueblo y roció su sangre sobre el propiciatorio para hacer expiación por la morada del Señor, con su altar y lugar santo que estaban contaminados por el pecado de Israel. Esto santificó el tabernáculo o templo y permitió que el pueblo de Israel se acercara a Dios. Aarón puso también ambas manos sobre la cabeza del otro macho cabrío vivo. Confesó sobre él los pecados del pueblo y lo envió al desierto, llevando los pecados de todo Israel. Se dice que allá se encontraba con un demonio y que normalmente el macho cabrío se despeñaba, se caía. Se caía.
al despeñadero. Y allí estaba todo el ritual que hoy le estoy contando. Eso lo puede usted encontrar, recuerden, Levítico capítulo 16, ¿sí? Todo este simbolismo muestra claramente el sacrificio sustitutorio, ya que los dos machos cabríos eran partes inocentes que sirvieron como sustitutos del pueblo de Israel. El sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, tuvo que ofrecer un holocausto de 2 carneros, uno por él y otro por el pueblo. Por lo tanto, el día de la expiación respondió al gran problema del pecado y la impureza de los israelitas, que los contaminaba tanto a ellos como a la morada del Señor. ¿Sí? Hasta ahí era el sacrificio por la expiación de los pecados, y lo hacían año tras año, cada día de la expiación. ¿Sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, la expiación es el acto que el Padre efectuó, que Dios efectuó para lidiar con el pecado y traer perdón. El pecado rompió la relación que había entre Dios y los seres humanos, ¿sí? Pero la muerte de nuestro Señor Jesucristo trajo restauración. Los sacrificios del Antiguo Testamento trajeron perdón porque estaban expectantes del sacrificio de Cristo por el pecado realizado, escuche usted bien, una sola vez y para siempre. Así es. Así es. Con nuestro Mesías se rompe todo lo que hacían nuestros antepasados, el sacerdote Aarón. Así es. Ya no lo tiene que hacer, sino ya es con nuestro Mesías y nosotros. Recordemos, igual que nuestro Mesías nos trajo convicción de pecado, tenemos que reconocer el pecado, porque si no lo reconocemos, no podrá actuar. Es correcto. Es totalmente, y estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Bien. Hasta ahí ya les expliqué lo que sucedía en el tiempo de la expiación, Antiguo Testamento. Es necesario conocerlo para saber por qué el Señor Jesucristo se bautizó. Ahora, vamos a ver a otro personaje muy importante, bueno, como todos los de la Biblia, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar de Juan el Bautista. Empecemos también. Se dice, bueno, no se dice, escrito está, que hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, cierto sacerdote, escuche usted bien, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante del Señor y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Hasta aquí vamos a empezar. ¿Quién era el padre de Juan el Bautista? Bueno, fue el sacerdote llamado Zacarías. ¿Quién era su mujer? Una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Mateo 3:1 nos dice: en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparen el camino, hagan derechas sus sendas. Y Juan tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero, ceñido muy bien a la cintura, y su comida, dice la palabra del Señor, que era de langostas, ¿sí? Y que acudían a él toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán,
confesaban sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Bien, ya empezamos entonces. ¿Recuerda usted que en el Antiguo Testamento leíamos que Aarón, el sumo sacerdote, era el que entraba al templo y al lugar santísimo, al tabernáculo, al lugar santísimo, para hacer todo lo de la expiación? Ahora yo le digo una cosa: Juan el Bautista está representando al sacerdocio de aquel entonces. Él es el sacerdote, él es el sumo sacerdote. Y para que no hubiera duda, aquí el Espíritu Santo dejó dicho que era hijo de Zacarías, un sacerdote que oficiaba en el templo. Para ser sacerdote, necesariamente, de acuerdo a la tradición judía, se tenía que venir de la línea o de la descendencia de Aarón. Y todavía aquí dice, y su mamá, Elizabeth, era hija de Aarón. Para que no hubiera problema, de los dos lados había sacerdocio. Bien, y iba vestido, no como un sacerdote, iba vestido con piel, y comía langostas. Está diciendo con esto que, porque el sacerdote pues vestía toda su vestimenta dicha por el Señor y todo, el pectoral, todo eso. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso ya estaba como que muy pervertido, muy como el evangelio de la prosperidad de hoy, pero así en aquellos tiempos, ¿sí? Que como los sacerdotes estaban mal ya, sí, todo lo veían mal. Todo el sacerdocio estaba contaminado. De ese tiempo, sí. Entonces Juan, pues él viste con una piel, y tal vez hace mención de aquella primera piel que el Señor pone al Señor, a Adán. Podría ser, esto no es bíblico, hermanos, solo tómenlo como un comentario, como mi comentario. Pero lo que sí sabemos es que vestía con pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Esto quiere decir que era un nuevo sacerdocio, que venía de una manera diferente, una enseñanza diferente y real, ¿sí? Solo predicaba la palabra pura y verdadera. Realmente yo tomo a Juan como que venía abriendo el camino para el Mesías. Así es. La enseñanza, de hecho él declara y dice que vendrá otro que nos bautizará en con el fuego. En el Espíritu. Sí. Bien, pues entonces ya nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Esto también es un comentario. Yo me pregunto, ¿a quién hablaba Juan cuando les dice: ¿quién los ha enseñado a huir de la ira venidera? Camada de víboras. ¿Sí? ¿A quién estaba hablando? ¿A la descendencia de Caín? ¿A esa descendencia que se dice descendencia de reptilianos? ¿Por qué hace mención y dice camada de víboras? Hubiera dicho pecadores, insensatos, no sé, pero dice camada de víboras. Eso se lo dejo así como un comentario para que usted lo reflexione. Si puede buscar y encontrar algo y participárnoslo, qué bonito. Recuerde que nosotros aquí solo le damos el principio, y usted tiene que seguir buscando para que no se quede con lo que nosotros decimos. Este es el principio de un principio largo, de un camino largo, en el que usted
va a ir aprendiendo y aprendiendo, pero ya depende de usted, ¿sí? Ese es un comentario que yo le digo nada más. Yo me hago esa pregunta y a la fecha le sigo pidiendo revelación al Señor. ¿A quién o por qué dice Juan el Bautista camada de víboras? ¿A quién se dirige? ¿A quién se dirigía? Sí. O sea, aquí dice que pues a los fariseos, saduceos, pero en realidad Pues sí, debe haber algo más allá. oculto, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bien. Y ahora viene el bautismo del Señor Jesús. Entonces, Jesús llegó de Galilea. Esto está en Mateo 3, capítulo 3, que dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, y a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió, y después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. ¿Sí? Bien. En otros versículos dice que Juan dice al ver al Señor Jesucristo: este es el pecado de Dios. Este es el Cordero. Este es el Cordero, el pecado de Dios, perdón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, ¿por qué le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A quiénes sacrificaban en el Antiguo Testamento? Al Cordero. Al Cordero, sin mancha, totalmente sin defecto. Ahí lo sacrificaban, ¿sí? Ahí fue cuando, como quien dice, cuando ofrecieron al Señor Jesús. Ahí fue, entonces, cuando al bautizarlo, Juan, cabalísticamente se explica, Juan pone las manos sobre el Señor Jesús. Y Juan representa al sacerdocio del mundo, ¿sí? Y le pasa completamente todos los pecados del mundo. Por eso dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de su bautismo, el Señor Jesús ya trae el pecado del mundo. Ahí se le pasó, ahí cumplió con toda justicia lo que tenía que cumplir. Y después de ahí sale, ¿y a dónde va? ¿Qué sigue en el siguiente capítulo de Mateo? La tentación de Jesús. Se va al desierto. Se va al desierto. ¿Y qué sucedía con uno de los dos cabritos que sacrificaba Aarón? Ajá. Uno lo echaban al desierto. Para que se fuera a un acantilado, para que se despeñara, ¿sí? Y en algún momento también el enemigo intenta que Jesús se aviente al vacío. ¿Y qué dice el Señor? No, el Señor le responde bíblicamente, pero también el enemigo lo tienta bíblicamente. Así es. Pero él ya iba bautizado, ya había una comunión tremenda entre Dios y él, ¿sí? Porque entonces, cuando lo bautizaron, se abrieron los cielos, vio al Espíritu Santo y escuchó la voz del Padre. He ahí los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Juntos. Entonces, ahora se da cuenta por qué se bautiza el Señor Jesucristo. Era necesario, completamente necesario, porque él, ¿qué pecado iba a cargar? ¿Y para qué se iba a bautizar si él no tenía pecado, no tenía de qué arrepentirse? En realidad, todo este ritual que se hizo
fue para que el Señor Jesús recibiera todo lo que hacía el día de la expiación el sumo sacerdote en el Cordero. Así es. Aquí Claudio Muñoz nos pregunta, ¿por qué el Señor Jesucristo fue bautizado ya grande? Precisamente por eso, porque Él se preparó, estuvo preparándose, y a los 30 años Él empieza su ministerio, de que va a enseñar, que recoge a sus discípulos, que con el bautismo empieza a adquirir el ministerio, el propósito a lo que había venido. Va como camino al sacrificio. Así es. Va y ya trae, por lo que va a entregar su sangre. ¿Sí? Va a entregar la sangre para limpiar completamente el pecado. Un solo sacrificio ya. Un solo sacrificio. También nos preguntan cuál es la edad ideal. El Señor Jesús se bautizó a los 30 años, cuando inició su ministerio. Sí. La edad, yo digo que pues cada uno sabe cuándo estás preparado, cuándo sientes que ya conociste, que ya sabes a lo que vas. Muchas veces, bueno, nosotros somos, nos agrada más que sean ya más grandes, por decir a los 20, 18. ¿Por qué? Porque muy jovencitos a veces no saben a qué van. Pero también bíblicamente se toma, si van a empezar un ministerio, un jovencito de 12, 13, 15 años, en alabanza, en evangelismo, es necesario que se bautice. ¿Cuántas veces se pueden bautizar? Bueno, pues el Señor Jesucristo se bautizó una vez, pero no prohibió tampoco el poderse volver a bautizar cuando tienen más conciencia de arrepentimiento. Aún así, sí es preferible que lo hagan cuando haya conciencia de qué nos tenemos que arrepentir. ¿Sí? Así es. Y bien, ahora sabe usted por qué el Señor Jesús se bautiza. ¿Sí? No es, como dicen, por humildad. Sí pudo haber sido por humildad, pero tenía que suceder tal como había sucedido con los corderos de la expiación. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué se ocupa el agua para el bautizo? ¿Cuál es el significado del agua, cielo? La purificación. La purificación, pero ¿por qué la purificación? Segundo secreto. Bien, Génesis 1, 6, 8 dice: Hashem dijo, haya una expansión en medio de las aguas para que separe el agua del agua. Dios hizo la expansión y separó el agua que estaba debajo de la expansión del agua que estaba sobre la expansión. Y así fue. Dios llamó a la expansión cielo, y fue la tarde y fue la mañana un segundo día. Dios dijo: que las aguas debajo del cielo se recojan en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca, y así fue. Aquí la enseñanza clave está en: separó el agua del agua. Y llamó a la expansión cielo, a la expansión del agua que estaba sobre la expansión. Y Dios llamó a la expansión cielo, así como tú. Y fue la tarde y fue la mañana un segundo día. Bien, vamos a hablar un poco más místicamente, un poco cabalísticamente. Vamos a hablar de el éter. ¿Qué es el éter? Bueno, está el éter, está el bajo astral, el medio astral, el alto astral, y todavía hay un poco más arriba de divisiones que hay espirituales. Pero ahí está el éter. ¿Qué es el éter? Bueno, el éter es un campo
siempre presente que conecta todas las cosas. Esto es visto desde el lado como de cabalístico, místico, ¿sí? Espiritual. Es un campo siempre presente que conecta todas las cosas. Llena cada milímetro con energía libre y limitada, ¿sí? Actuando como la sustancia de la fundación que da origen a toda la materia física, ¿sí? Y que es encapsulada por los 4 elementos alquímicos. Es fuego, aire, agua y tierra. Esos son los 4 elementos alquímicos, ¿sí? Se dice que el éter es la fuente última de la que procede toda creación física y a la que todas las cosas regresan en última instancia. Una fuerza primordial que da forma al tejido de la existencia. Eso es lo que se dice del éter. Se dice también que es una sustancia que trasciende los límites convencionales de los reinos físico y no físico, sirviendo como medio conectivo entre el plano físico y el plano astral. Se cree que se manifiesta en una naturaleza como dual, ¿sí? Abarcando, por ejemplo, aspectos que son tangibles e intangibles. Esta existencia dual permite tender un puente entre el mundo material y las dimensiones etéreas, facilitando, escuche usted bien, una conexión entre los reinos físico y astral en lo que usted está conceptualizando, ¿sí? El éter entonces se convierte en un conducto metafísico que permite que las interacciones e influencias atraviesen los aspectos tangibles e invisibles de la existencia. En pocas palabras, y para que ya sea un secreto a voces, el éter es la conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Allí, el éter está en lo espiritual, pero también está aquí en lo terrenal. ¿Y dónde se origina el éter? Dicen que se origina como cuando se separan las aguas. Ahí queda una luz. Y que esa luz es el éter. Está la tierra y el cielo. Y aquí entonces se cumple lo que dice el Kybalión, que es lo mismo arriba que abajo. Quiero pensar que a la hora de sumergirte, te unes con el agua y tú eres agua. Y a la hora de levantarte, como lo hacen en el bautismo, te desprendes, como tú dices, te desprendes de tus pecados, de lo que te ata en la tierra, y te llega más espiritualidad, pues, de nuestro Padre. Así es, así es. Qué padre. Entras en una frecuencia. Ajá. Cuando te arrepientes, entras en una frecuencia alta. Así Ajá. es. Entras a Vibras las aguas, alto. vibras alto, entras a las aguas, se va la frecuencia baja que todavía tienes pegada, esas larvas astrales, Así es. todo lo que está consumiendo tu energía. Entras y pum, tú sales con una frecuencia alta en la que tú ya tienes esa conexión, en la que ya estás en el éter, se puede decir. Estás entre la tierra y el cielo. Por eso dice que el Señor Jesucristo escuchó la voz del Padre, así como Juan, y vio al Espíritu Santo descender. Encontraron la conexión perfecta, ¿no? Encontramos la conexión perfecta Llegas a la hora de conexión nuestro perfecta. bautismo. Así es. Qué bonito, no lo había visto así. Sí. Este es el segundo secreto, ¿verdad? Sí. Recuérdelo, se toca el éter, se habla del éter, y entonces está ahí, ¿sí? Se toma como base Génesis 1:6, que dice que el Señor separa las aguas. Y nosotros, nuestro componente es agua. Es agua, ¿sí? exacto. Entonces, estamos vibrando tremendamente fuerte
en ese momento. Y entras al éter, escuchas la voz del Padre y recibes la fuerza del Espíritu Santo. Es por eso que debemos de tener la conciencia, la disponibilidad, el conocimiento para recibir este acto del bautismo. Así es. Recuérdelo bien. El éter, si bien es físico, también es espiritual. Está en ambos lados. Recuérdelo, ¿sí? El éter, podríamos decir que es la puerta del plano físico a la otra del plano astral, ¿sí? El éter es el puente que une los dos mundos, astral y físico, ¿sí? Ahora, del lado de la física, lo vamos a entender así, la física también habla del éter. Esto ya no es místico, ya no es espiritual, ya no es nada de eso. Ahora vamos a hablar un poco del lado de la física. La física dice que el éter es un fluido sutil, invisible, imponderable y elástico, que se suponía que llenaba todo el espacio y por su movimiento vibratorio transmitía la luz, el calor y otras formas de energía. ¿Sí? Luego Dios dijo, lo primero que Dios crea, o lo primero en lo cual Dios se involucra, ¿en qué fue? En la comunicación. ¿Por qué? Y esto es interesante, el tercer secreto. Tanto teológica como científicamente, nosotros tenemos alrededor de la Tierra, ¿cómo le explico? Una capa, un espectro que se llama electromagnetismo, ¿sí? Los que tienen un poco de conocimiento de física lo saben. Hay una capa alrededor de la Tierra que se llama electromagnetismo. Nosotros somos electromagnéticos también, ¿sí? Todo. Para que usted lo entienda un poquito más, esta forma de luz que rodea a la Tierra es la que hace posible que tú me estés escuchando ahorita, porque el espectro electromagnético hacia abajo, hacia la corteza de la Tierra, permite que el sonido se transmita en ondas, y la luz se transmite también en ondas a través de partículas y fotones, ¿sí? Eso es físicamente. Lo vamos a explicar un poquito más. Si nosotros nos salimos de la atmósfera terrestre, por ejemplo, los astronautas necesitan equipos especiales, ¿sí? Con todo su traje y todo. Y ya cuando están en la luna, no se pueden quitar eso y pueden hablar, no pueden decir, hola Pancho, ¿cómo estás? Porque no se transmite la voz, no viaja la voz. Y aquí, por el electromagnetismo, la voz viaja. Ahora dígame usted, ese electromagnetismo llega, nos toca, y también el Espíritu Santo nos habla, ¿y qué sucede? Lo escuchamos aquí en la tierra, y eso nos va a ayudar a poder estar entre el cielo y la tierra. Va a ser el portal de poder llegar hacia el mundo espiritual, de poder escuchar al Espíritu Santo. Eso es lo que sucede, y es así visto el éter en la física, ¿sí? ¿Qué opinas, Cielo? Porque ya casi nos vamos. Sí, me llena de asombro ver, y bueno, yo sé, desde que tenemos el conocimiento, sé que en el bautismo de nuestro Mesías se manifestó la voz, la paloma, Ajá. Y no tenía ese conocimiento de que hay un mundo, pues algo, el éter, que está ahí, y decías que es como elástico, y sí puede ser, porque como que lo elástico rebota. Y eso así somos la nosotros. Vibración rebota. La vibración rebota. Entonces nosotros con el bautismo pues crecemos espiritualmente, crecemos
vibramos alto y llegamos a esa pelotita, ese rebote, y estamos vibrando alto. ¿No? Entonces, ese electromagnetismo nos permite aquí en la Tierra escuchar y hablar y comunicarnos, ¿sí? Entonces, el Señor se bautiza, entrega su vida, en la cruz se rasga el velo y tenemos comunicación con Dios. Así es. Ajá. ¿Cómo te imaginabas tú que era la comunicación con Dios? Pues sí, dices, con mi mente y todo, pero es una realidad. Es una realidad que te lleva al mundo espiritual. Exactamente. Uh-huh. Todo esto es muy hermoso. Piénselo bien, si no se ha bautizado, bautícese. Consciente de lo que está haciendo. Así también, si ya se bautizó. Y siente que no hubo la enseñanza, que no hubo el arrepentimiento sincero, entonces vuélvase a bautizar. ¿Sí? Hágalo con un pastor que de veras le dé importancia al bautismo. El llegar al bautismo es llegar, consagrar las aguas, es todo un ritual en el cual el sacerdote tiene una parte importante que hacer ahí. Así es. Y usted, el que se bautiza, también es demasiado importante. Que vaya con el corazón sincero, que vaya con un corazón limpio, buscando la misericordia de Dios, el perdón, y agradeciendo esa oportunidad de poder llegar a las aguas del bautismo. Es importantísimo, recuerde usted, entonces va a poder tener una comunicación más. A veces no te bautizas, no entiendes la Biblia, no haces esas correcciones en tu vida, porque falta algo, falta el que tu voz pueda subir y que la voz del Señor pueda llegar aquí. Que estemos en un constante rebote. Yo me comunico contigo, Dios se comunica con nosotros, que ahorita es el Espíritu Santo, es el que está. El bendito Espíritu Santo. Así es. Amén. Bien, pues esperemos que esta pequeña introducción, nos gustaría explicarle más, si usted tiene dudas, si gusta ser bautizado, que lo bauticemos. Recuerde, nuestro teléfono es 771-748-4641. 771-748-4641. ¿Sí? La palabra del Señor es gratis, no cobramos, lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor, y agradeciendo el honor que el Señor nos ha permitido de llevar su palabra. ¿Sí? ¿Manda saludos? Un saludo, sí, a Yesenia Licona, Job Rivera, Claudia Muñoz, Job Rivera Barrón, Pedro saludo. Librado. Aquí hay una pregunta. Buenas noches a don Pedro Librado. Gracias, Job. Igualmente, amén. El Señor le bendiga también. Pedro Librado, Claudio Muñoz, Doris Sánchez, un saludote a Doris Sánchez también, que Licona, cada miércoles Lupita Riveros. Nos escucha. Lupita Riveros, también un saludote a Lupita Riveros hasta Tulancingo, Hidalgo. ¿Sí? Don Pedro, bendiciones en el nombre de la don Yeshua. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Un saludo a todos, bendiciones, y pues muy buena su enseñanza, muy bonita. Para honra y gloria del Eterno. Me voy muy, muy contenta, me sirvió de mucha enseñanza, y espero que también a cada uno de los que nos están escuchando les sirva de mucha enseñanza. Reflexiónelo, piénselo, y como dice el pastor, si no se ha bautizado y quiere hacerlo, pues comuníquese a su teléfono y estamos para servirles. Amén. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre de ti. Adonai tenga misericordia y derrame de su shalom. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. Shalom. Shalom.